Ahora sí, continuamos en el marco del Bootcamp Abriendo Mercados, Acelerando el Crecimiento, organizado por WeConnect International. Y a partir de ese momento entramos al módulo o a los módulos financieros con el primer módulo que se llama Financia tu futuro, parte uno, Salud financiera y capacidad crediticia. En esta ocasión contamos con la experiencia y la mentoría de Alejandra Luján, que es la coordinadora del consultorio financiero de la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia. Alejandra es economista industrial con PhD en Economía y Finanzas, especialista en finanzas corporativas y MBA en Administración Financiera con más de 10 años en experiencia en la gestión y desarrollo de negocios institucionales en Colombia. Ha liderado equipos multidisciplinarios y procesos académicos en reconocidas universidades del país y además de brindar asesoría financiera a emprendedores de la Fundación Empresarial PAFE. Actualmente se desempeña como una consultora en finanzas y desarrollo organizacional. Alejandra nos va a dar los dos módulos financieros del día de hoy. El módulo que vamos a empezar en este momento, el de salud financiera y capacidad crediticia, y después en las horas de la tarde nos va a dar el de opciones de financiamiento para expansión de mercados. Estamos muy contentos de contar con ella en este momento en el bootcamp. Le damos la palabra a Alejandra. El micrófono es todo tuyo. Alejandra, adelante. Bienvenida. Muchas gracias, Marilyn. De verdad que estoy muy complacida de participar en este bootcamp. Es muy gratificante poder compartir experiencias, ideas, tener conversaciones con ustedes. Hoy estoy desde el laboratorio financiero en la Universidad EAFIT. Aquí también funciona el consultorio financiero. En horas de la tarde estaré acompañada de estudiantes que hacen parte del consultorio financiero para que también me ayuden en la exposición de estas ideas que van a ser importantes para todas ustedes. Desde ya la invitación es a que estemos sumamente conectadas, que esta conversación sea lo más agradable y que podamos desarrollar ideas que nos van a ayudar a que nuestros emprendimientos realmente crezcan, aprovechar las oportunidades que hay en el mercado y también encontrar esas experiencias positivas que ustedes han tenido, que probablemente otros ni siquiera han pensado y que el día de hoy podemos compartir. La invitación también es a que Marilyn, no sé si en el chat, si de pronto tienen preguntas, entonces que podamos ir solucionando las preguntas en la medida en que se vayan presentando. Sí, pueden dejar las casillas, en la casilla de chat pueden dejar las preguntas o ya para abrir los micrófonos al final cuando Alejandra termine todo lo del módulo. Perfecto, gracias Marilyn. Como les contó Marilyn, entonces tenemos dos módulos financieros. En este primer módulo vamos a hablar específicamente sobre solvencia crediticia y salud financiera. Me gusta este eslogan, construyendo una base financiera sólida para el crecimiento empresarial. Dentro de todo lo que vamos a hablar, vamos a empezar explicando de qué se trata la financiación, cuál es el papel que tiene la financiación dentro de la empresa, los emprendimientos, por qué la financiación es importante, tres formas de solvencia crediticia y cómo tienen una consecuencia directa con el acceso a capital y a las alianzas estratégicas. Adicional, vamos a hacer luego un taller. El taller pues quedará como una tarea o un ejercicio propuesto para que ustedes pongan y apliquen los conocimientos y las ideas que vamos a estar mencionando en la mañana de hoy. Bueno, antes de iniciar esta conversación, me gustaría que pudiéramos compartir cuál es el hábito financiero que más le ha ayudado a tu negocio. O sea, pensar en esas etapas cuando era solo una idea, cuando estábamos convocando a posibles socios, cuando soñábamos y queríamos sacar del papel ese emprendimiento o cuando cerrábamos los ojos y decíamos, quiero estar allá, me quiero parecer a esta empresa, quiero que me cuenten cuál es ese hábito financiero que más les ha ayudado a estar donde están en este momento. Entonces, eh, bienvenidas las ideas.
alguien que quiera compartirnos ese hábito financiero. No sé si de pronto algo de planeación, alguna estrategia. Sin contar intimidades, no nos tienen que decir cuál fue el margen de éxito que tuvieron. Bueno, mm, dice que Sabrina nos comparte que uno de esos hábitos que ha dado resultado es asignarnos un sueldo a las socias. Felicitaciones, sí. Hay algo importante cuando estamos emprendiendo y es que como emprendedores o como socios gestores de la idea más bien, en ocasiones decimos no, mientras que el es un éxito el emprendimiento, no tengamos compensación, pero nuestro tiempo, esfuerzo, todo lo que hacemos debe estar compensado de alguna manera y esa es una muy buena estrategia financiera. Manejo el flujo de caja, claro que sí, anticiparnos a las necesidades de efectivo, presupuesto base cero, genial, crédito bancario, financiamiento con proveedores con 0% de comisiones, maravilloso, chicas. Creo que en esta mañana vamos a encontrar no solo ideas positivas, sino que también vamos a tener experiencias en donde ustedes hacen uso de lo que el mercado tiene y que en ocasiones se convierte en una herramienta que va a hacer que nuestro emprendimiento crezca mucho más rápido o que podamos tener una reputación interesante para futuros proyectos. Muchas gracias a todas, aprovisionar los impuestos, pueden seguir compartiendo sus ideas, gracias. Bueno, ¿qué es la solvencia crediticia? Cuando hablamos de solvencia, generalmente estamos ante un concepto, es un concepto clave para el negocio. No podría decir que la solvencia está asociada a esa capacidad de poder tomar decisiones, o sea, de ser independiente, de no tener que esperar a que nos hagan un desembolso para comprar una materia prima, pero en ocasiones llegar ahí no es un camino fácil. Entonces, la solvencia lo que hace es determinar en dónde están esos recursos, qué podemos hacer, cómo incorporar esos recursos o aplicarlos a los emprendimientos para que podamos encontrar y desarrollar en el tiempo que hemos previsto puede ser una oportunidad de inversión. También es la relación que tenemos con nuestros proveedores, el conocimiento. Al final del día, la solvencia lo que hace es ayudarnos a tener identificado cuál es esa capacidad de recurso que tenemos para financiar esos desembolsos individuales o de negocio y que podamos operar de manera tranquila. La solvencia crediticia también es esa reputación. Es cuando yo como empresario me acerco al banco, le pido al banco recursos y el banco ve en Alejandra y en su empresa la oportunidad de financiarme y la oportunidad de decirme, vamos a hacer el desembolso porque lo que estás haciendo internamente, organizacionalmente, financieramente, en la logística, toda esa cadena de valor está bastante bien alineada y podemos confiar en que lo que vas a pedir hoy como recursos lo vas a utilizar sabiamente en tu empresa. Entonces, la solvencia crediticia se convierte en una clave para el negocio, se convierte en la posibilidad de hacer o de materializar esos proyectos, algunos de crecimiento, otros podrán estar alineados con tener aliados estratégicos, mejorar la capacidad productiva, reconversión tecnológica, cualquiera que sea el objetivo, pero siempre alineado a que es un refuerzo, a que hay un público externo que es el banco y que el banco está mirando todos esas variables internas que estoy mostrando que probablemente van a ser muy positivas y al ser positivas pues me ayudarán a tener una contratación o algo que quiera desarrollar para cumplir un objetivo específico. Las empresas, cuando tienen un buen puntaje crediticio, tienen 3 veces más posibilidades de financiación que aquellas con perfiles débiles. No quiere decir que si yo no tengo una buena calificación, no pueda acceder a estas
fuentes de financiación, antes por el contrario. Cuando nosotros tenemos un puntaje crediticio, la idea es que ese puntaje refleje el esfuerzo en la administración, la estrategia que estamos llevando, cómo es nuestro modelo de negocio. O sea, ese puntaje también va a demostrar que todas las variables están conectadas de manera positiva, que estamos yendo hacia el mismo lugar y que probablemente en el momento en que necesitemos recursos, pues vamos a tener no uno, sino muchos actores, agentes en el mercado que van a estar disponibles para que nosotros podamos acceder a ese recurso. También es algo importante y es que dependiendo del país donde nos movamos, hay sectores o desarrollo de actividades al interior de las empresas que por su naturaleza son muy arriesgadas. En ese sentido, entonces, el sector financiero también se fija que haya una conexión entre lo que yo hago versus lo que estoy mostrándole al banco, esos resultados que estoy obteniendo. Por ejemplo, un caso típico en Colombia es que hay empresas del sector minero. El sector minero en términos generales es demasiado arriesgado, pero hay empresas que tienen un comportamiento saludable al solicitar créditos, tienen un historial positivo. Entonces eso no quiere decir que porque al sector le tengan una tasa diferencial por su concepción de riesgo, a mi empresa que está ejerciendo una actividad alineada a este sector, entonces no voy a tener opción a aspirar a ese tipo de crédito. Antes, por el contrario, hay ejemplos que se salen, digamos, de esa relación y que dan la tranquilidad que los puntajes lo que hacen es tratar de demostrar que hay a veces empresas que no reflejan la situación de todo el sector, pero que se convierten en clientes positivos y en clientes objeto de poder financiar su actividad. Es muy importante el crédito porque cuando uno es empresario, la primera puerta que va a tocar es la del banco. O sea, cuando somos emprendedores, accedemos a diferentes fuentes de financiación que vamos a hablar más adelante en la tarde. Y siempre estas fuentes van a estar pendientes de cuál es nuestro plan de negocio, cómo estructuramos las ventas, qué supuestos estamos teniendo para crecer, cómo estamos obteniendo este flujo de recursos. Entonces, el crédito es muy importante porque pues vamos a limitar si no podemos acceder a él de alguna forma, el que podamos cumplir unos megaproyectos o proyectos que son importantes. En el caso de los emprendimientos, el crédito facilita el que pueda acceder a tecnología. El crédito me da la posibilidad de hacer una buena negociación con un proveedor. También el crédito me da la posibilidad de atraer nuevos inversionistas que pueden estar interesados en mi negocio. Entonces, el crédito es importante porque acceder a él, tener la posibilidad de contar con él, sería no arriesgar los recursos de nosotros como dueños de los emprendimientos, de las empresas, sino más bien administrar de una manera más eficiente ese riesgo y al hacer esa administración, entonces poder crecer con una velocidad que puede ser mayor, mirar mercados que si no tuviéramos ese volumen de recursos, hubiese sido no tan fácil llegar allí, también invertir en desarrollo, investigación, en nuevas conexiones. El crédito entonces sigue siendo importante y sigue siendo una de las alternativas. De hecho, es una palanca que cuando hablamos de palanca es esa posibilidad de estar hoy en una posición y utilizar saludablemente el crédito, sería estar de esta posición a esta otra posición, obviamente con unos compromisos y con unas alternativas diferentes para la empresa. Entonces, el crédito se convierte en esa posibilidad de crecimiento. Hasta aquí que hemos discutido, hemos hablado de la solvencia como esa capacidad de generación de recursos. La solvencia, entonces, si la asociamos a la parte crediticia, será la posibilidad de tocar puertas en donde hay una gran disponibilidad de masa de recursos sobre los cuales yo podría optar y tener oportunidades para mi empresa. ¿Cómo medimos esa solvencia? Entonces, si yo voy a acceder a un préstamo para mi empresa,
Los préstamos se basan en la confianza. El banco, la corporación, aquel que tiene el recurso y la línea de crédito, lo primero que hace es una verificación de información, donde en esa verificación me piden datos que son generales, datos de ubicación, qué hace mi empresa, cuánto vende. Se basan en la confianza porque un banco nunca va a pensar que el cliente no me va a pagar. O sea, lo que hace el banco es antes darle la oportunidad a ese cliente de que demuestre que está en capacidad de devolver el recurso. Recordemos que el dinamismo del crédito en el mercado es que los recursos estén en constante movimiento. O sea, los bancos captan y colocan con el fin de tener mayor inversión productiva. Entonces, de ahí la importancia de que los bancos se basan en la confianza. Cada institución financiera entonces tendrá un método para poder medir y analizar la solvencia que tiene aquel que está solicitando el crédito. Entonces hará una medición de ingresos, cuál es su capacidad de producir nuevos ingresos, cuál es el respaldo que le va a dar a ese crédito. También, digamos que desde el punto de vista o la teoría financiera nos dice que podemos tener varios aspectos para este ejercicio. Por ejemplo, eh, podemos acudir a los números, a las métricas, a los indicadores financieros para analizar la capacidad de solvencia, qué tan endeudado está un emprendimiento, un empresario, y a partir de allí establecer cuál es el monto que le puedo ofrecer en nuevos recursos y si los podrá devolver en el corto, en el largo plazo, cómo será esa devolución del recurso. Entonces, la 5C del crédito, que es un enfoque muy común basado en la confianza, la metodología de las instituciones, el análisis de la capacidad. En ocasiones los bancos, hoy en día todos son muy rápidos, te dicen te resolvemos en 24, 48 horas máximo. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque cuando uno está necesitando el recurso, necesito una solución rápida. De ahí también la importancia a que la solvencia esté determinada como una métrica. Entonces, por eso es importante, aquí hay una lección importante para nosotros atrás. Como empresarios, nosotros que tenemos que tener una información confiable, información estructurada, unos estados financieros que realmente reflejen lo que estamos haciendo en la empresa. Por eso, digamos que acá estaríamos asociando, si queremos llegar a tener una respuesta positiva de aquel que me va a prestar los recursos, por detrás, o más bien dentro de mi proceso contable financiero en la empresa, también debo tener una estructura lógica, una estructura de información confiable y tener a tiempo esa finalización o ese cierre del ciclo contable para que en el momento en que me pidan una explicación adicional, un anexo, me pidan algo, yo esté en la capacidad de entregárselo al banco y no vaya a perder, por ejemplo, una oportunidad. Miremos con detenimiento estas 5C. Estamos hablando de carácter, estamos hablando de capital, estamos hablando de capacidad, de colateral y de condiciones. De manera global, ya las he ido induciendo en esta conversación, pero nosotros podemos resumirlas en lo siguiente. Cuando uno va al banco como empresa, uno debe llevar siempre la mejor actitud. Estamos diciendo que nuestro negocio nos gusta, lo conocemos, sabemos a dónde queremos llegar. Entonces, lo primero que pide el banco es cuente la verdad. Debemos tener carácter, nuestra actitud debe ser siempre positiva. Supongamos que tengo un emprendimiento textiles. Vamos a hacer venta de textiles, comercialización de textiles. Si yo voy a llegar al banco a solicitar un crédito, bien sea porque quiero ingresar a un nuevo mercado, se me está ocurriendo un nuevo canal de distribución, quiero mejorar un costo, entonces lo primero que el banco quiere es quién es Alejandra, quién es la empresa de Alejandra. Un ejemplo real. En el año 2004-2005 yo incursioné en la consultoría la primera vez y me atreví a implementar una empresa virtual en Colombia para ofrecer consultoría financiera.
Fue un espacio en el mercado donde la consultoría estaba muy arraigada hacia la parte contable, legal, hacia la parte de logística, pero esa oportunidad financiera era poco explorada. Cuando yo llegué al banco para solicitar mi crédito y empezar a desarrollar mi empresa, nunca fue física, siempre fue virtual. Yo necesitaba un dinero para poder empezar a desarrollar no solo el sitio web, sino que el sitio web tuviera herramientas un consultor que resolviera preguntas, bueno, todo el desarrollo que ustedes se imaginen para que la consultoría fuera 24/7 y si alguien accedía a ese portal, entonces encontrara no solo tranquilidad, sino que encontrara herramientas para que luego de establecer una cita o si se llegaba a un contrato, se sintiera tranquilo y que a pesar de que no me estuviera viendo en físico, había alguien que iba a respaldar mi negocio. Entonces, el carácter, mi primer financiado, o sea, la primera fuente de financiación que yo tuve fue un crédito que hice con Bancolombia, en Colombia, lo hice en una oficina donde nunca había tenido cuenta, pero fue chévere porque yo llegué con mi plan de negocios, hice la explicación, tuve una cita con una asesora bastante receptiva, mujer, algo particular, voy a abrir aquí un paréntesis, voy a sacar algo un ejemplo y es que todas mis clientes, yo nunca lo pensé así, pero todas mis clientes fueron mujeres y eso facilitó para Criterio Financiero, así se llamaba mi empresa, que se posicionara, se desarrollara y bueno, que llegara hasta donde tenía que llegar. Entonces el carácter es la personalidad. Mi firma era femenina, está basada en la credibilidad, está basada en la confianza, está basada en la empatía. A mí me gustaba en ese entonces que las personas me hicieran preguntas y que esas preguntas se sintieran tan respaldadas como cuando tú llamas al abogado y le dices, mira, quiero hacer este contrato, ¿qué me sugieres? Entonces, el banco lo entendió y ese es un ejemplo claro para el carácter. En cuanto al capital, mi plan de negocio estaba basado en un crecimiento escalonado, un crecimiento escalonado para 5 años y lo que ellos me desembolsaron obviamente apalancó la inversión en el desarrollo tecnológico de mi empresa, la generación de flujos, fui muy estratégica. Dentro de la estrategia, como todo emprendedor, primero accedí a mi mercado natural y luego toda mi vida he sido docente universitaria. Eso facilitó también combinar otro tipo de canales y de comunicación para mi negocio. Entonces, eh, digamos que al principio mercado natural y el referido. Tuve la posibilidad de participar en programas, en canales locales y eso ayudó a que de verdad los flujos se fueran desarrollando de manera, eh, digamos, de manera más gradual, porque todos sabemos que cuando hacemos consultoría hay momentos en donde hay mucho dinero y hay momentos donde los flujos son solo de inversión. No hay todavía ingresos, sino que estamos invertidos. Para este préstamo inicial, el banco me exigió entregar una garantía real. En ese entonces entregué parte de lo que tenía como patrimonio y ese colateral y o esa garantía fue la tranquilidad para el banco en caso de que mi negocio no despegara o que mi negocio no tuviera los ingresos que yo había propuesto y que ellos conocían en el plan de ingresos. Esa tranquilidad pues se materializó y de hecho el banco después me abrió un portafolio de servicios que incluía tarjetas de crédito, créditos rotativos, en fin, todo un portafolio bastante interesante. Las condiciones iniciales, ahí les voy a compartir una experiencia. Cuando yo fui la primera vez al banco, me sentí tranquila y lo hice al revés. Uno siempre está enseñado a que el consultor te expone una serie de temáticas y te dice es el producto 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, yo lo hice al revés. Yo fui al banco, le mostré mi plan de negocio, a la asesora que me atendió le dije, mire, mi necesidad es esta, yo estoy buscando en el banco esto es posible, esto no es posible, esta soy yo, estas son mis referencias. Y no fue fácil, o sea, no fue fácil porque estamos hablando de hace muchos años donde el sistema financiero no es flexible. Pero hoy la invitación para ustedes es que
No se contenten con las condiciones que pone a veces el sistema financiero. En ocasiones hay bancos que son muy receptivos y te permiten como traer ese plan B. Listo, ya yo tengo este producto, pero venga, usted, si no se ajusta, cuénteme un poquito más a ver qué más podemos hacer. Entonces, las 5C del crédito, en términos técnicos, carácter, capital, capacidad colateral y condiciones, es lo que vamos a ver en el sistema financiero en términos generales. En Colombia me pasó eso a mí con criterio financiero, como Alejandra Luján. También he conocido a amigas que están en Perú, que están en México, que están en otros países, donde han tenido la posibilidad, no experiencias directamente con bancos, sino con otros agentes del sistema financiero que tienen unas líneas especializadas para mujeres y para apalancar emprendimientos. Antes de cerrar esta idea, quiero compartirles también que hace 4 años aproximadamente participé en una jornada de emprendimiento, fuentes de financiación con la Embajada de México en Estados Unidos y fue muy positiva la retroalimentación. La retroalimentación fue eh, de allí salieron ideas interesantes, había una gran cantidad de recursos para aplicar entre las personas que participaron en ese entonces con sus ideas y sus emprendimientos. Entonces, 5C del crédito, el agente que te va a hacer el desembolso, el que tiene los recursos, espera que haya una explicación y vuelvo y repito, aquí el consejo, el sistema financiero se ha vuelto flexible en algunos casos, lleven siempre información adicional y si les permiten, expliquen esos atributos o esos agregados que tienen sus emprendimientos que a veces uno no alcanza a percibir en un flujo de caja o que no alcanza a percibir, por ejemplo, cuando estás analizando un estado de situación financiera de manera estándar. Tenemos acá una pregunta, voy a leerla textual y la miramos. Eh, bueno, entonces Elena dice, lamento haber llegado tarde. Para contexto, esta experiencia que está compartiendo es como persona física o como persona moral. Bueno, Marilyn ya le contestó. En Colombia, la idea es que en ese entonces la empresa estaba a mi nombre y yo lo que hice para poder despegar la iniciativa de emprendimiento fue solicitar capital de trabajo para tener la infraestructura tecnológica de lo que sería la consultoría financiera. Bueno, ¿cuál es un nivel saludable de endeudamiento? Esa es la pregunta más difícil. Es la pregunta más difícil, pero es la pregunta más fácil de percibir. Se percibe de la siguiente manera. En finanzas no hay una receta mágica que me diga 50-50. 50 recursos propios, 50 endeudados. No. La cantidad, o más bien el endeudamiento saludable, está alineado a mi tipo de empresa, a la forma como yo genero los recursos. Me explico. Si yo tengo una papelería, supongamos, hoy las papelerías han cambiado y seguimos necesitando elementos escolares, seguimos necesitando un montón de cosas y supongamos que Alejandra, y este ejemplo me gusta, me obsesioné con esta idea y a pesar de que me digan ciérrala porque eso no tiene sentido, sigo firme con ella. Si yo voy a solicitar un crédito, el banco me va a decir, no, pues que es una papelería, tus ventas son cíclicas, entonces van a entrar los chicos al colegio, pues vas a vender más, en fin. Aquí la idea es que el endeudamiento será saludable si Alejandra en su modelo de negocio necesita dinero para comprarle a un proveedor. Si yo no necesito recursos, ¿para qué me voy a endeudar? Entonces, la salud en el endeudamiento depende, uno, de la generación de mis ingresos, cada cuánto estoy generando los ingresos, cómo es el modelo de negocio que tengo y adicional, ¿para qué voy a utilizar el recurso? El nivel de salud de deuda está asociado a la capacidad de pago. Si yo no tengo capacidad de pago, lo lógico es que no me endeude más. Ahora bien, supongamos que estamos en el peor de los escenarios, nada ha salido bien, todo ha sido difícil, pero yo sigo
creyendo que a mi emprendimiento le va a ir bien, bien, bien. Si yo me voy a volver a endeudar, tengo que ser consciente de los costos adicionales que tiene la deuda. Las deudas que ya tengo, las nuevas deudas, más los compromisos que yo debo tener como dueña de ese emprendimiento. Entonces, para resumir, no hay receta 50-50, sino que en ese caso la salud de endeudamiento habría que revisarla versus la generación de ingresos y cuál es el modelo de negocio que tiene tu empresa. Entonces, me dejan los comentarios si fui clara y si respondí sus preguntas. No sé si tenemos más preguntas. Bueno, por acá, en el sector de consultoría, ¿hay algún indicativo de cómo se hace un endeudamiento saludable, considerando que en consultoría el principal costo son los recursos humanos? Qué buena pregunta. Mira, cuando yo hacía consultoría de manera activa y me pagaban por eso, ahora hago consultoría, también es activa, pero hace parte de mis actividades en la universidad. Yo siempre estimé lo siguiente, cuando pasaba una propuesta, esa propuesta tenía un anticipo y ese anticipo cubría el costo de aquel equipo humano que me iba a acompañar o como mínimo de lo que yo tenía que invertir para poder hacer la consultoría. Entonces, en consultoría yo me puedo endeudar si tengo claridad que ese endeudamiento lo puedo utilizar para infraestructura técnica como lo utilicé yo. O si necesito, por ejemplo, a veces hay consultoría especializada que demanda que yo tenga un software en mi oficina y que tenga que correr algunos temas ahí para poder siquiera participar. O está la otra parte de la consultoría y es cuando nosotros queremos participar, por ejemplo, de la contratación pública. Ahí hay que hacer inversiones en comprar pólizas para poder entrar y cumplir los requisitos de cómo participar en esas contrataciones públicas. Entonces, en la consultoría, el endeudamiento saludable está asociado a los proyectos que vamos desarrollando. O sea, yo lo tomaría por proyecto. No lo puedo englobar ni lo podría unificar porque la consultoría tiene muchas aristas y la consultoría puede ser única, puede ser en portafolio de productos, puede ser una consultoría que dure un mes, hasta 6 meses o hasta años. Entonces, en ese sentido, Alejandra lo haría por proyecto. No sé si tenemos más preguntas. Ok. Bueno, en el sistema financiero nos van a medir, hay unos indicadores que se llaman las puntuaciones o las calificaciones crediticias. Esas calificaciones son una medida que van a evaluar específicamente nuestra capacidad de devolver los recursos y qué tan confiables somos para que nos puedan prestar ese recurso. Entre más alta sea la calificación, mejor será la imagen que nosotros vamos a tener sobre ese prestamista o sobre aquel agente del sistema financiero que nos quiere prestar los recursos. Tenemos calificaciones crediticias para la empresa y para las personas. ¿Cuál es la diferencia? Antes de empezar la conversación, Alejandra hace parte de una cohorte cualquiera de un doctorado. Entonces, estoy, por ejemplo, en la cohorte 20. La calificación de la cohorte 20 son todos los que hacemos parte de ese grupo. Pero cuando ya sacamos a Alejandra como sujeto, Alejandra puede que su promedio académico sea 4,7, pero el promedio de la cohorte sea 4,9. Entonces, en este caso, el promedio de Alejandra está por debajo del promedio de la cohorte. De eso es lo que vamos a empezar a hablar. Existe una gran diferencia entre la calificación crediticia de la empresa y la persona porque somos sujetos activos, la persona tiene su patrimonio, puede que ese patrimonio. Otro ejemplo, cuando hice consultoría para una empresa del sector minero en Colombia, la empresa le dio por mirar el mercado de Venezuela y dijo, me quiero ir a hacer explotación a Venezuela y solicitó un crédito para hacer el montaje de explotación en Venezuela. Cuando fue al banco, el banco le dijo a la empresa, no le vamos a prestar a la empresa, no voy a decir el nombre, RSAS, por ejemplo, sino que le vamos a prestar a Graciela Pérez.
Entonces uno diría, ¿por qué le están prestando a Graciela? Graciela es la persona, es la representante legal y Graciela es parte de una sociedad que es dueña de la empresa RSAS. Entonces el banco le dijo a Graciela, mira, te vamos a prestar a ti porque en este momento representa menos riesgo, tienes una mejor puntuación, una puntuación que incluso supera la puntuación de tu empresa, así tu empresa tenga un panorama de generación de recursos mucho o de ingresos más alto. Entonces ahí vamos a ver la diferencia entre esas puntuaciones crediticias. Si nosotros vemos en el gráfico, voy a seguir con Graciela, Graciela soy yo, entonces Graciela fue a Bancolombia, Da Vivienda, Itaú, el que sea, y fue a solicitar el crédito para poder comprar maquinaria. En ese entonces quería hacer explotación en mina de oro, no en aluvión, sino en mina, y necesitaba una infraestructura, una máquina que ayudara pues como a hacer todo el proceso, el procesamiento del oro que salía de la mina. Este banco hace todo un análisis. ¿Qué análisis hace? Capacidad de deuda de la empresa, créditos, cómo habían cumplido con esos créditos, y se va a hacer una verificación. Hoy las verificaciones de datos son muy diversas. Hay empresas que se dedican única y exclusivamente a hacer esos filtros por el banco. Entonces, casi que cuando ustedes van, el banco ya sabe qué puntaje tiene. O sea, por eso es que a veces ni siquiera hay que ir al banco, sino que de manera virtual ustedes llenan la solicitud, hacen las preguntas y el banco le dice en cuestión de 2 minutos preaprobado o no estás aprobado. Aquí lo que quiero que miremos es que a nivel internacional la calificación crediticia se convirtió en un instrumento bastante significativo porque como estamos en Latinoamérica, es un mercado globalizado, entonces si yo en Colombia no estoy satisfecho con la respuesta de Bancolombia, entonces voy a ir a buscar un Wala, un Lulo, voy a ir a buscar otro banco que sí sea más accesible a la petición que yo le estoy haciendo, pero no nos dejemos solamente llevar porque puedo acceder a la información, sino que todos, absolutamente todos, tienen acceso a esas bases de datos donde hay verificación de la información. Todos esos datos recopilados, esas fuentes alternativas, vuelvo y repito, hoy la tecnología está muy avanzada. En Colombia existe una empresa que se llama Cadena. Cadena era una empresa que hacía facturación electrónica y ya pasó a ofrecer otro servicio. Entonces, por ejemplo, una empresa acá necesita verificar un cliente que está en otro país, compra el servicio con Cadena y Cadena entra a una gran cantidad de bases de datos, hace comparación y dice, mira, este cliente es bueno, es regular, por favor, haz un negocio con él, no lo hagas. Te da una serie de recomendaciones y esas recomendaciones entonces están basadas en esas calificaciones. Volviendo a la analogía de la calificación, estos scores que hacen las agentes en el sistema financiero son recomendaciones. El que Alejandra, por ejemplo, en el caso que inicié, tuviese un promedio de 4,7, no quiere decir que sea excelente estudiante. Le ha ido bien, está en un buen nivel, si bien su corte está en 4,9, entonces uno diría, bueno, esos 2 punticos que le faltan, ¿dónde están? ¿Será que no está estudiando? Eso mismo, esas mismas preguntas se hacen los agentes en el sistema financiero cuando los scores, cuando esas calificaciones no alcanzan, pero a nosotros no nos lo van a decir. A nosotros nos van a colocar unas anotaciones que simplemente van a decir, en este momento no podemos prestarte ese crédito. También hay algo y es que cuando yo como empresa salgo al sistema financiero y hago una solicitud en este banco, en este otro, en este y este otro, eso va dejando huella en la nube y esas huellas las puede ver quien está haciendo la verificación, entonces eso va generando alertas, como 5 veces están preguntando por la empresa de Alejandra, ¿qué pasa? Debe ser que está urgida de recursos, con mayor razón, el sistema financiero me va a decir, no, no te lo vamos a aprobar. Entonces, son cosas que no nos dice el sistema financiero, pero que en la realidad pasa. ¿Quiénes están analizando el crédito? Por ejemplo, en Estados Unidos hay 2 formas de analizar esta puntuación crediticia. Fair Isaac Corporation
tiene unos rangos bastante importantes donde dice, vean, vamos a coger toda la masa que tiene comprometida el cliente. Ese 30% de créditos actuales, 35% cómo ha sido su historial de pagos, 10% qué más encontramos, o sea, si esa empresa tiene una tarjeta de crédito con otra parte, no sé, créditos nuevos, qué tan frecuente pide crédito y la duración del historial crediticio. Entonces, lo que nos muestra la diapositiva es que tanto Fair Isaac Corporation como Vantage Score, que son tres firmas muy poderosas en Estados Unidos, lo que hacen es encontrar variables para poder establecer al final del día sobre qué rango estoy. Entonces, si estoy entre 6,70 y 7,39, estaría en un rango bueno para FICO, pero si estoy, nos vamos acá, si vamos a ese 739, 661, 780, estaríamos también en un rango nuevo para Vantage Score. Entonces, la idea es que ustedes entiendan que llegar a ese puntaje es una mezcla de variables financieras que al final del día, que me dicen quién soy yo como empresa, que también me comporto pagando mis deudas, hace cuánto que estoy en el sistema financiero solicitando créditos y también con qué frecuencia los solicito. En México, por ejemplo, tenemos que las agencias de crédito más importantes pues tienen una metodología donde lo que hacen es lo que acabamos de ver, entonces acceden a información crediticia, reportes a ver qué tan positivo ha sido mi comportamiento pagando las deudas, cuál es mi puntaje. Y cuando hablábamos del ejemplo de cadena en Colombia, en México se hace el uso de la inteligencia artificial. O sea, una vez les dice, ¿cómo supieron que yo tenía una factura con este operador de teléfono? ¿O cómo supieron que yo compré en una tienda que vende muebles para el hogar, X mesa, 3 sillas y no sé qué, si yo no proporcioné esa información? Entonces, hoy los filtros son bastante dinámicos y casi que al final del día el sistema financiero tiene todo lo que esté disponible sobre Alejandra Luján para saber si soy un sujeto que ellos me ven como un sujeto positivo para prestarme dinero. Pero aquí también hay que hacer una precisión. Hasta este momento hemos hablado de las mezclas de información. Voy a hacer la precisión. Si la empresa está a nombre de Alejandra, ahí hay unas mezclas financieras que tengo que empezar a ser consciente y es que yo no podría mezclar mis finanzas personales con las finanzas de criterio financiero, por ejemplo. Entonces, lo que acabamos de decir es tomando nuestro papel como empresas, teniendo la claridad que nuestras cuentas no están dentro de lo que hace la contabilidad o las finanzas de nuestros emprendimientos y que al final del día lo que van a evaluar es la capacidad que tiene mi emprendimiento de cumplir con todo eso. Una pregunta muy frecuente entonces es, si yo soy emprendedor de criterio financiero, el sistema financiero primero conoció a Alejandro y luego conoció a criterio financiero. Sí, a veces el sistema financiero, para darte como ese empujoncito, utiliza información de Alejandra, los colaterales van a quedar prendas o más bien el aval va a ser el patrimonio, los activos que tenga Alejandra, pero al final del día a quien le estamos construyendo historia es a criterio financiero. Tenemos preguntas. Bueno, por acá hay una pregunta y dice, Ilia Soto, Tree Lover, ¿cómo pudiste acceder a los fondos de Estados Unidos? Ilia, mira, yo digamos que a lo largo de mi vida como profesora universitaria, ya son más de 20 años, gracias a Dios he tenido, uno va plantando semillas y uno de mis estudiantes se fue a trabajar a Carolina del Sur. Entonces, él empezó a hacer filantropía y empezó a trabajar con emprendedores. Como yo le dicté un curso, en ese entonces se llamaba gestión financiera, él lo que hizo fue contactarme y decirme, profe, mira,
quiero que me recuerdes lo que nos enseñaste en esta parte de manejo de tasas de interés, amortizaciones, planes financieros. Y bueno, yo me senté, le ayudé un poco. Entonces, su jefe escuchó la clase que tuve, era una clase virtual, y dijo, ¿por qué no le invitamos a ella para que nos ayude con esa campaña de sensibilización y de compromiso de aquellos que tienen emprendimiento y que quieren acceder a ese recurso? Entonces, la embajada estaba, digamos que era una jornada de asignación de recursos, y así fue como llegué allá. Entonces, después de la capacitación, ellos tenían unos compromisos de cumplir, unos entregables, afinar un poco sus planes de negocios, pero ya quien hacía la entrega del recurso era la embajada. Listo. Bueno, la empresa, con casi 8 años, fundada en Colombia, sin necesitar financiamiento hasta ahora y con propiedad para responder en garantía, nos negaron el financiamiento porque yo soy extranjera y no sujeta de crédito. Aunque otra vez la empresa tiene muchos años de funcionar formalmente, hasta estuvimos en zona franca y con propiedad para garantizar, no entendí por qué me toman como persona en lugar de tomar la persona jurídica. Tenemos representante legal colombiana, solo yo visa de negocios, somos 3 socios extranjeros. ¿Cuál es tu nombre? Maribel. Maribel, mira, aquí te voy a dejar la respuesta a medias, desde lo que conozco en finanzas, pero te voy a dejar, Marilyn, yo les puedo dejar compartir luego el correo del consultorio financiero, porque, por ejemplo, Maribel, ese problema no es solo tuyo, ese problema lo he visto muy frecuente, y ese problema tengo una persona muy cercana en derecho financiero y bursátil que te ayuda con eso. Es algo organizacional y es algo pues como, pero eso sí ya se sale de mi saber específico. Entonces, ahí Marilyn, para la empresa, listo. Entonces, Maribel Venegas, si quieres anota, consultorio financiero y todas, consultorio financiero @eafid.edu.co. Esta persona que es allegada, él se ha dedicado a hacer dos cosas. En Colombia, facilitar extranjeros que, como tú, quieren quedarse acá y hacer pues como toda la actividad empresarial. Y también colombianos que se van y hacen en otras partes del mundo su actividad empresarial. Entonces, hablemos con calma, porque también parte, conozco que hace poco asesoró un hangar de helicópteros que está en el aeropuerto de la ciudad, no el que está en Río Negro, sino en la ciudad. Y es un caso, por eso cuando lo leí dije, por el interno o más adelante, ya te digo, los pongo en contacto y él sí te da la respuesta. Desde lo financiero sé que también a veces, por ejemplo, en Colombia hay algunos bancos que son demasiado tradicionales, y hay bancos que, no sé, pienso que esta es una opinión muy personal. A veces uno dice, ¿cómo a este cliente que es tan arriesgado le prestan todo este montón de plata? Y yo, que soy una empresa más segura, ¿por qué no lo hacen? Entonces todavía hay algunos bancos que tienen como esos filtros personales del gerente de turno, no sé, pero con todo gusto, desde lo jurídico, te ayudamos a resolverlo ya de manera particular. No sé si tenemos más preguntas. Bueno, eh, cuando estamos accediendo a crédito, entonces ese círculo de información, acá hay un ejemplo. Los bancos hoy tienen acceso a todo, a casi, o sea, no hay nada que no, todo queda registrado, todo tiene huella. Entonces uno podría decir, ¿cómo se dan cuenta? Ustedes saben que estamos en el mundo de la data, y hay muchas personas que hacen todo ese filtro de información de todo lo que tengamos vigente en nuestra empresa de crédito, cerrado, cancelado, en cobranza. También si accedimos a fintech para utilizar crédito, está muy de moda. No sé si ustedes, alguien tiene un caso de éxito. Está muy de moda también acceder a montos pequeños a través de fintech que te responden en una hora.
y al final del día uno dice 1 hora, pero es que el costo es muy alto. Lo que estoy haciendo acá es regalarle mi data, la data a esta empresa. Entonces, bueno, digamos que esa discusión la dejaríamos cuando en la tarde estemos viendo los otros elementos. Por ahora vamos a cerrar la idea en que la información está disponible en el sistema financiero para que esos agentes, bancos o como se llamen y que tienen músculo y capacidad para prestarme, hagan uso de esa información y hacer el filtro correspondiente para decir si al final del día a mi empresa le pueden hacer el crédito o no le pueden hacer el crédito. Preguntas, creo que nos adelantamos acá en las preguntas. Si alguien tiene, entonces lo pueden ir escribiendo y las vamos analizando. Construyendo, bueno, una consulta, chicas. Yo que estoy en Argentina, ¿cómo aplica todo esto? Perdón por mi ignorancia. Bueno, imagínate que en una de las clases que tuvimos aquí en el consultorio financiero, nosotros prestamos en vacaciones, o más bien ofrecimos un taller de finanzas personales. Y en el taller de finanzas personales tuvimos personas de Argentina, Chile, bueno, que lo recuerden. Tienes que revisar las oportunidades en el sistema financiero. Después, si quieres, hacemos una conversación ya más particular porque no en todos los países, tienes razón, aplica algunas de las cosas de las que estamos hablando. Hay una, miren, les voy a dar una herramienta. Hay una herramienta muy sencillita en la web. eh, Sé que la van actualizando y que le sirve a uno como para tener una idea base de cómo están las tasas de interés, y es un sitio que se llama Compara Bien. Compara Bien, comparabien.com. Compara Bien te resuelve preguntas sencillas. ¿Cómo están las tarjetas de crédito? ¿Cómo está la inversión? Te muestra créditos con agentes tradicionales y no tradicionales en varios países en Latinoamérica. Entonces, tú que estás en Argentina, la invitación, conversación luego de este bootcamp, ya más personal, porque ahí sí habría que entrar a revisar algunos aspectos de tasas, condiciones, pero las 5C sí se aplican, o sea, en teoría sí se aplican, pero lo que vamos a revisar contigo es específicamente en tu país qué condiciones hay hoy y qué recomendaciones podríamos hacerle a tu empresa, pero ya más personas. Tenemos más preguntas. Les estamos dejando también lo que estoy recomendando. Bueno, ¿cómo evaluar un cliente para darle crédito y cuánto? Maravilloso, qué bueno que preguntan eso. Miren, uno no peca por exceso de confianza en los negocios, uno tiene que aislar la razón y el corazón. Voy a citarlo con un ejemplo. En estos días, alguien tiene una empresa y quiere llegar al mercado de Panamá. Entonces me dijo, no, ya he hecho varios viajes, ya conocí mi cliente, es un señor grandecito, me genera mucha confianza. Y yo, no, el señor puede ser un mar de dulzura, puede tener una edad avanzada, como sea, pero usted lo que tiene que hacer es catalogarlo como cliente. ¿Qué le pide uno a un cliente? A uno un cliente le pide parte de lo que el banco me está pidiendo, sus ingresos, un extracto. Si es para la empresa, entonces yo quiero ver como mínimo el estado de situación financiera y el PIG de su empresa de los últimos 3 o 5 meses. El financiero que los está acompañando, entonces levantará una matricita donde hace sus indicadores y calcula la capacidad para responder con lo que usted le va a vender. Los cupos, hay una receta que no es mágica y se llama practicidad. Cuando uno está conociendo un cliente, qué pena, pero recuerden que los proveedores como son con nosotros. Primera venta de contado y anticipado. O sea, no conozco el primer proveedor que le diga a uno, te voy a apalancar tu negocio. Ojalá compartieran algunos riesgos, pero ellos comparten riesgos cuando ya te conocen. Entonces, analizar la información financiera del cliente. Dependiendo del valor de la compra, yo no le daría crédito en la primera compra, sino en la segunda. Le diría, vamos estableciendo una relación de 2, 3 meses y dependiendo cómo se comporte, entonces inicio con un porcentaje, un 30, un 35, algo muy tranquilo.
Ya cuando él se convierte en mi cliente, ya sí miramos si podemos. Además, hay una cosa, chicas, acuérdense que en la medida en que yo venda crédito por detrás, cuando yo digo por detrás es internamente, ese dinero que esta persona no me está pagando, yo lo tengo que apalancar con crédito también, o de alguna manera lo tengo que tener ahí reservado, porque si él no me paga y si esto falla, mis cuentas siguen igual, la nómina, todo eso. Entonces, la recomendación es háganle un estudio al cliente parecido a lo que el banco hace con ustedes y si el cliente les dice, no, pero es que usted pone mucho problema para asignarme un cupo, no les dé susto, ese no es su cliente, será otro, pero la idea es que no las vayan a dejar con unos despachos significativos y que al final del día ustedes no recuperen esa compra. ¿Tenemos más preguntas? Ok. Mm, ¿Cómo se construye un buen perfil? Bueno, hola, también estoy en Argentina, Buenos Aires. Puedo sumar sobre las opciones de financiamiento aquí. Hay una iniciativa en curso de capacitar del Ministerio de Producción de la Nación. Dejo mi link. Súper. O sea que de aquí vamos a compartir, vamos a seguir. No sé, Marilyn, después hacemos con todas estas ideas que han surgido, podemos mirar luego qué podemos hacer. Mire. sí, claro que sí. De Para una. construir el perfil, entonces, registrar nuestro negocio, puede ser, obviamente, estar formalizado, legalmente constituido, pagar los impuestos, tener nuestro registro, dependiendo de cómo lo diga la norma en cada uno de los países, abrir una cuenta bancaria dedicada a la empresa. Acuérdense que están estas cuentas que no me piden que esté fidelizado, pero sí es bueno tener una cuenta, un wallet en cualquier punto, pero que sea de la empresa. Criterio Financiero tenía su cuenta y les voy a contar porque ya no existe. La verdad, el error que cometí es que entró dentro de la sociedad conyugal y cuando me divorcié tuve que liquidar la empresa para poder terminar con un divorcio de mutuo acuerdo. Entonces, mi experiencia, que no le pase a ustedes, por favor, esa parte deslíguenla. La abogada me decía, hubieras hecho una empresa o más bien hubieras hecho otra cosa, pero como no estamos acá para contar los hubieras ni las tristezas, más bien para compartir el aprendizaje, cuando ustedes hagan eso, traten que no entre dentro de su sociedad conyugal. Bueno, el establecer cuentas ayuda a fortalecer ese historial crediticio para la empresa, construir el que haya data donde consultar. Entonces, criterio financiero, que uno vaya y diga, solo 2 créditos, ningún crédito, 3 créditos, para poder de alguna manera empezar a aplicar, configurar trabajos con proveedores, con clientes, tener tarjetas de crédito empresariales. O sea, esta parte también invita a que en la medida en que tengamos o que seamos muy organizados y que tengamos una buena estructura, nos va a ayudar en caso de que recibamos alguna recomendación del sistema financiero, que la podamos establecer internamente. Aquí hay una premisa y es que cuando uno tiene una obligación, por eso se llama obligación, la debe cumplir. El sistema financiero en todos los países dice fecha de corte 22 de agosto y tienes fecha de pago hasta el 28 de agosto. Todos sabemos que el sistema financiero tiene unos cortes, 30 de agosto es domingo, desde el viernes el banco ya se está preparando para cerrar el mes de agosto y si no lo sabían se los comparto. ¿Qué tiene que hacer uno como empresa? Si yo voy a pagar el 30, que es domingo, algunos bancos en Latinoamérica, entonces dicen, no, ese pago lo hiciste el 1 de septiembre, lunes, entonces pasaste en mora. Y uno dice, pero ¿por qué si fueron unos segundos? Todavía estoy en la fecha calendario. Entonces a lo que apunta esta diapositiva es que realizar los pagos a tiempo o antes de tiempo es tener en cuenta esos días hábiles, las fechas de corte de los productos financieros. Pagar como mínimo cuando no tengamos plata en la empresa, como mínimo si tenemos una tarjeta de crédito que aparece saldo total, pago mínimo, hacer algo
para que el banco vea nuestra intención positiva de cumplir con esa obligación. Y si lo podemos pagar todo, pues maravilloso, aunque veo que esas excepciones, cuando paga uno la totalidad de una deuda, cuando tiene la capacidad de decir, listo, la voy a pagar porque voy a ganarme los intereses que se causaron, porque quiero mejorar mi posición de crédito, porque era el primer crédito y quiero que me den una calificación más positiva. Entonces, digamos que también hay sugerencias para mejorar ese perfil. Mantenga baja la utilización del crédito. Bueno, cuando nosotros tenemos un cupo, digamos, de $10,000, la idea es que no los agotemos todos en un solo proyecto y que no los agotemos todos en una sola aplicación. Esta diapositiva lo que nos invita es que si usted tiene ese crédito aprobado, como mínimo utilice el 30, entre el 30 y que no supere el 50, porque digamos que uno diría, entonces, ¿para qué presto el dinero si lo necesito? Sí, pero esos créditos que rotan tan rápido, la intención es devolverlo pronto por el tema de los intereses, la forma de amortización y la reputación que yo voy generando con el que me asignó ese producto. Entonces, digamos que esta diapositiva, la recomendación es para esos productos como créditos rotativos, esos que liberan cupo. Si es un crédito, pues una más importante, los 10,000 los necesito para comprar algo de materia prima y eso, pues obvio esto no se va a cumplir porque si los solicité para comprar materia prima es porque quiero hacer reinversión en el proceso productivo de la empresa. La invitación entonces es a que ustedes estén pendientes de revisar su informe crediticio. Todos los países, todos tienen sitios web donde nos permiten comprar un plan muy económico y estar monitoreando cómo está el perfil crediticio de mi empresa. Por ejemplo, en Colombia, el portal se llama Mi Data Crédito. Entonces, Mi Data Crédito tiene unos planes básicos y con esos planes básicos las empresas van mirando, por ejemplo, cuál ha sido su puntuación, quién ha ido reportando información sobre ellos, qué es lo que se está diciendo sobre su empresa y mantienen unos reportes para mejorar o para acceder a nuevos créditos, o sea, para planear el futuro teniendo en cuenta el apalancamiento que puedan generar. No sé si tienen preguntas, Marilyn, si estás pendiente del chat, si hay preguntas. Ah, O bueno, sumarse las opciones. No, por ahora no. ok, listo. Bueno, el sistema financiero, digamos que es muy importante mantener una relación saludable porque es el que está legitimado o es el que está, para eso fue creado. Fue creado para facilitar el crecimiento de las empresas. Entonces, importantísimo tener relaciones sólidas con el banco. Si va a cancelar un producto, cancélelo, diga gracias. Si tiene que hacer un pago y no tiene la totalidad, como lo recomendamos hace unos minutos, pague algo, o sea, pague una porción para no pasar en mora. Considere, por ejemplo, otro tipo de estructuras en el país en el que está. En Colombia se utiliza mucho la Fundación de la Mujer, se utilizan otras fundaciones que ofrecen condiciones favorables para pequeñas empresas, los territorios, dependiendo del territorio donde yo esté, todos los ejemplos pues son de mi contexto, pero usted hace el símil en el lugar en donde esté, hay créditos, aquí hay una organización que se llama el IDEA, es una banca de inversión que tiene un componente, no es privada, entonces por no ser privada tiene una serie de productos chéveres para mujeres campesinas, para mujeres emprendedoras, cabeza de familia. Entonces a lo que me refiero también es busque ese tipo de organizaciones que apoyan
a los emprendimientos de las mujeres y que tienen disponibilidad de recursos y que lo que me van a exigir es un compromiso de realmente llevar a cabo mi propuesta de emprendimiento, de realmente cautivar ese mercado, cumplir mi plan de negocio. La relación entonces con el sistema financiero es cumplir. Y si usted no puede cumplir, todavía se usa, como cuando en la pandemia, que los clientes no tenían cómo pagar, y en España Bankinter se ganó un premio por haber sido una de las bancas más consideradas, sus clientes de manera digamos que todos se fueron a escribir, no tengo dinero, los intereses están muy caros. Bankinter no le regaló dinero a nadie, pero sí congeló algunos créditos, ayudó a salir de esa situación en pandemia de morosos, de morosidad, de empresas, y sacó una publicidad, si quieren la buscan en YouTube, su comercial es bastante empático, es emotivo y vuelvo y repito, no regalaron dinero, pero generaron cuando alguien te dice te voy a esperar ese nivel de calma que yo necesito como empresario para poder cumplir con una obligación. Súper importante tener diferentes productos. En una empresa hay que tener tarjetas de crédito empresariales, comprar un tiquete, asistir a un evento, una capacitación, entonces hacemos el pago, mirar muy bien la fecha de corte, saber que si el mercado me permite elegir las cuotas a las que puedo diferir, aprovéchelo. Si no le permite, entonces tenga el flujo establecido para que pague antes de que le empiecen a cobrar más intereses. Préstamos a plazos fijos, diferentes líneas de crédito, el crédito con proveedores y distribuidores. Esto sí es a discreción de lo que utilicemos cada uno de nosotros en nuestro proceso productivo, porque, por ejemplo, en los emprendimientos textiles, uno quisiera que el proveedor de paquete completo lo esperara, siquiera que uno hiciera ese target entre recoger y despachar, pero eso no es posible. Entonces, por eso digo, el crédito de proveedores depende de la actividad y depende de donde usted esté situado. También tratar en la medida de lo posible de no generar reportes negativos. Antes de generar esos reportes negativos, piense en que si está atrasado, más bien logre una negociación con el banco. A veces nos da mucha pereza, pero todos los bancos tienen áreas de negociación de cartera. Es más fácil decir, si estoy viendo que el crédito no lo puedo pagar, hacer una renegociación, mirar una alternativa que tener ese reporte negativo. Si nos estamos endeudando, sobrepasamos pues ya las expectativas de endeudamiento. En ninguna parte dicen que yo no me puedo endeudar al 100%. Usted puede endeudar hasta más del 100 si quiere. En lo que hay que tener responsabilidad es que si yo estoy endeudado en más del 100, el dueño de mi empresa no soy yo, es el banco. Entonces, cuando usted le da entrada al banco, le digo, tome las decisiones por mí, exíjame porque usted es un miembro activo de la junta directiva. Entonces, ojo con esos altos niveles de endeudamiento. Si alguna vez se quebraron, tuvieron un embargo, cobros difíciles, la actividad empresarial no es fácil, no es fácil y en ningún libro de finanzas le dicen a uno, ¿cómo salir de la quiebra? Nada. ¿Cómo evitar un embargo? Tampoco. Pero sí acabamos de hablar sobre políticas y prácticas que son saludables en el conocimiento de los clientes, en el manejo de las deudas con los bancos. Cuando uno llega a un embargo es porque definitivamente es la última salida, es una salida bastante coercitiva y cuando uno reflexiona dice la experiencia cuál fue, no hubo acompañamiento, en algún punto fue un riesgo que no supe administrar, estuve advertido pero lo dejé pasar, entonces toda esa parte legal maluca, es bueno que antes de analicemos reflexionar cómo, si yo no me puedo comprometer con una producción bastante amplia y eso significa
un crecimiento muy doloroso, para no perder un cliente, más bien analice antes si me quedo en este nivel tranquilo donde le estoy pagando al banco o subo a este siguiente nivel donde la verdad va a ser complicado el panorama financiero. Eh, Solicitudes excesivas de préstamos, demasiadas consultas pueden perjudicar su puntuación. Les dije que todas las plataformas tienen huella y esa huella en la nube hace que si yo me consulto 10 veces en el mismo día, empiezo a generar alertas. Y las alertas es, en todos los países del mundo, el sistema financiero, uno dice, no, ese banco es distinto. Sí, pero todos acceden al mismo lugar a consultar la información de todos sus clientes. Entonces, el sistema financiero tiene un efecto dominó. Si ustedes se consultan mucho y ya les negaron uno, probablemente es muy difícil que otro les diga que sí, y si les dice que sí, les va a disponer unas condiciones totalmente diferentes. Entonces, la idea es evitar esos impactos negativos a través de unas políticas saludables, y las políticas saludables se traducen mi modelo de negocio, cómo produzco esos ingresos, capacidad de crecer, y si me voy a endeudar, realmente para qué voy a tomar esa deuda. Una vez que tengamos historial crediticio, la idea es ir mejorando el puntaje, tener un puntaje cada vez más alto. Esto se respalda con buenas prácticas a la hora de utilizar el crédito, y vuelvo y soy muy reiterativa. Muchos bancos ven al emprendedor que ha hecho la tarea muy bien y te empiezan a llenar con más productos. Tienes esta tarjeta lista, tienes este prueba aprobado, no. Si no lo necesitan, no lo tomen, déjenlo ahí en stand-by. O sea, ¿para qué un dolor de cabeza si todavía no sé en qué podría utilizar esos recursos? Como conclusiones a esta conversación que ha sido bastante interesante con ustedes, la idea es que tenemos unos pasos para obtener esta buena calificación y los podemos resumir en los siguientes. Separen sus finanzas personales de la empresa. Acuérdense, una cosa es Alejandra Luján y otra cosa era el manejo de su empresa a criterio financiero. Abrir cuentas comerciales y solicitar créditos empresariales también es saludable. Pagar de manera anticipada, tener en cuenta las fechas de corte para no entrar en morosidad innecesaria. O sea, si 30 de agosto es domingo, páguese jueves, viernes y ya usted quedó dentro del plan de pagos en agosto, no en septiembre. Revisar regularmente sus informes crediticios, súper importante. Somos muy confiados y quienes revisan el extracto de las tarjetas de crédito, todo lo que tienen que pagar. Esa es una muy buena práctica. El banco se equivoca. En los créditos rotativos es muy común. Un crédito rotativo libera cupo, pero cada uso es un flujo de caja. Entonces, si yo reviso esos flujos de caja, puedo encontrar errores de asignación de abonos al capital, de pago de los intereses. Entonces, es muy interesante adoptar esa práctica de revisar siempre los extractos, de estar consciente de también llevar sus Excel o sus propias herramientas donde ustedes también vayan mirando los abonos cuando se termina y si yo lo quisiera pagar de manera anticipada y qué descuento podría tener y cómo funciona el tema de los intereses causados. Entonces, todas esas preguntas ayudan en esta parte de revisión de informes que al final del día se traduce en aspectos positivos para su empresa. Establecer relaciones sólidas con los bancos y prestamistas, ojo con el crédito informal. No es una invitación a que ustedes acudan al crédito informal. Ese crédito no, ustedes necesitan dinero para crecer su empresa, no dañarse su vida, exponer a su familia, de pronto que les cobren unos intereses totalmente desbordados, que al final del día usted no quiera aparecer en su empresa porque lo están amenazando. Entonces es mejor tener buenas relaciones con las figuras y con la estructura formal, que en este caso sería el sistema financiero. Diversifica tu combinación de créditos para tener flexibilidad financiera. Es muy sencillo, no voy a tomar todo de corto plazo ni todo de largo plazo. Entonces voy a hacer, ¿se acuerdan la diapositiva donde decíamos?
que una tarjeta de crédito, créditos de corto plazo, créditos de larga duración. Necesitamos mirar bien cuáles son los productos que ofrece el sistema financiero en los países en donde estamos. Y ya alineado a ese conocimiento, lo traemos a nuestra empresa, revisamos cómo generamos los ingresos, cómo estamos comprometidos actualmente, qué deudas tenemos, qué capacidad tenemos para pedir un nuevo crédito, y así estaríamos diversificando y combinando las oportunidades que tiene el sistema financiero. Chicas, esta era la conversación que había programado y que había preparado para ustedes. Espero que las preguntas hayan sido resueltas y las escucho si tienen más preguntas. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Si tienen preguntas en este momento ya con esto podemos abrir los micrófonos y pueden resolver la actividad que está ahí, compartir las experiencias, los obstáculos relacionados al crédito para ver si les podemos compartir o ver si son casos específicos o si tienen alguna pregunta muy concreta, la pueden dejar en la casilla de chat o pueden abrir micrófonos. En ese momento tienen toda la libertad de abrir el micrófono también. ¿Todo claro con el crédito, con el puntaje de crédito? Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría hacer una consulta. No sé si se me escucha. Sí, sí puedes hablar un poquito más alto. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Evelyn, yo soy gerente de una consultora ambiental en Perú. Bueno, nosotros tenemos, en Perú hay un programa de Reactiva Perú, Impulsa Perú, va cambiando de nombre, pero que nos dan buenas tasas de crédito a los empresarios en MIPES, ¿no? Entonces, nosotros hemos accedido a esos créditos, nos ha ido bastante bien. Sin embargo, tenía una duda porque ahora estamos también optando y analizando nuestro perfil crediticio con otros tipos de empresas y nos han recomendado, por ejemplo, poner activos a nombre de la empresa para mejorar nuestro perfil. O sea, por ejemplo, mi carro, ¿no? El carro que es mío, yo lo compré independientemente, como ponerlo a nombre de la empresa o por lo menos, no sé, de pronto alguna propiedad, ¿no? Entonces, eso básicamente ellos lo hacen como una herramienta para mejorar nuestra historial de activos, probablemente. Eh, pero ya en términos prácticos, como que a mí no me daría muchos problemas, podría hacerlo. Sin embargo, no sé a nivel contable qué otros problemas podría traer. No lo hemos hecho, o sea, no hemos llegado al punto de pasar activos a nombre de la empresa. Sobre todo por el hecho de que yo desde que empecé la empresa tengo la filosofía de que la empresa es separada de mis finanzas, ¿no? O sea, yo no uso el dinero, es otro ente totalmente diferente. Entonces, yo tengo una socia. Entonces, no sé qué tanto cambiaría nuestra dinámica, por ejemplo, que un activo mío esté a nombre de la empresa, considerando que ambas somos socias, ¿no? Entonces pasaría a ser propiedad de ambas. Entonces, sin embargo, las tasas son muy tentadoras, ¿no? O sea, te dan mucho dinero a tasas muy bajas. Entonces, bueno, les comparto esa experiencia. No sé si alguien más también le ha pasado. Mira, gracias por compartirnos la experiencia. Digamos que sí tiene una variación y es que no sabemos qué tipo de sociedad eres tú, porque acuérdate que dependiendo del tipo de sociedad, en caso de insolvencia vas a responder solidariamente con tu patrimonio. Entonces, si lo cambiamos a la empresa, lo que estarían diciendo es, vamos a aumentar esa capacidad de patrimonio técnico para poder aumentar los cupos que les podemos otorgar a ustedes en crédito, y eso está bien visto, está perfecto. Si eso te produce tranquilidad y tu socia tú la conoces y de verdad piensas en positivo que van a seguir adelante las dos y que esto les va a representar el poder acceder a un volumen mayor de recursos y tener unos proyectos de inversión importantes, hazlo. Si eso no te genera ese feeling y tienes muchas dudas, no lo hagas. Y antes de tomar una decisión, debes acompañarte uno del abogado, que es el que revisa en términos jurídicos consecuencias adicionales. Y desde la parte contable,
No sé cómo son las participaciones, si ustedes están 50-50, 80-20, 70-30, te lo digo, porque desde la experiencia, acá yo asesoré a una empresa que hacía proyectos ambientales en los municipios. Ellos eran una sociedad limitada y para entrar a un municipio les tocaba tener una infraestructura más fuerte, hicieron algo no igual, pero similar, y eso no terminó bien. Eso no terminó bien, ellos se separaron y al separar la valoración de las cuotas, eso no fue tan equitativo. O sea, entonces mi recomendación es, financieramente es una buena medida, pero piensa en lo que te acabé de decir, que serían los aspectos de cómo trabajo yo, quién es mi socia, hacia dónde vamos, cuál es el futuro de esta consultora, para qué voy a utilizar los recursos, y si todo eso está check, hazlo. Si no, no. Listo, muchas gracias. Ok. No sé si hay más preguntas. Ah, ya vi que me colocaste una SAC. Marilyn, SAC, allá es lo mismo que estás aquí. Tiene sus similitudes con Ok. que con la. Pero entonces la parte tributaria la que habría que mirar, porque eso sí tiene una implicación en el cambio que le está pidiendo hacer el banco. Pero sí, básicamente es como una sociedad que está compuesta, puede estar compuesta de 2 a 20 accionistas. Puede ser una figura muy similar a las SAS que tenemos nosotros en los otros países, sobre todo en Colombia. Ok. No sé si alguien más tiene más preguntas. Voy Más a tomar pre- entonces acá el dato de Patricia. Dime, Marilyn. No, no, no. Sí, cuéntanos, Ana. No, que en el chat les dejamos las herramientas que les fui mencionando, también el correo del consultorio financiero. Patricia Chifini de Buenos Aires, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes escribir al correo? Esto me interesa, me gustaría conversar contigo, y quien nos hizo la pregunta también para ayudarle con el tema de quién tiene la sociedad y que son extranjeros en Colombia. ¿Listo? Si pueden dejar los correos en el chat o me pueden escribir al correo, yo se los remito a alguien para que ella pueda revisar todo lo de los casos. Bueno, acá hay otra pregunta de Elena y dice, un banco constantemente me ofrece aumentar mi línea de crédito, la cual no necesito. Me surge la duda de si tener límites de crédito alto es de alguna forma algo positivo y apoya mi historial crediticio. Sí, es positivo, aporta tu historial crediticio, y lo que hace el banco es tratando de conquistarte para que uses esos recursos en algo. Eso no es, o sea, antes muy bueno, supremamente bueno. Ojalá a todos nos pasara eso, que el banco nos está subiendo la capacidad. O sea, lo que están viendo es escenario positivo, quieren fidelizarte como cliente o que utilices esos recursos, y en tu historial. Sí, por ejemplo, si tenías 10 y ahora estás en 30, lo único que hay que tener en cuenta es que así no los uses, vas a aparecer con 30 y eso en algún momento pesa en la parte de nuevos recursos. Entonces, es positivo porque no lo pediste, pero igual está figurando a nombre de tu empresa, creería yo que es de la empresa, y en el historial pues